Qué chévere ver a los viajeros de regreso. Ya pasó Semana Santa, pasó temporada de viajes y estamos todos aquí otra vez juntitos. Eso es bien agradable. Esta serie la hemos titulado El Viaje. Hoy es la tercera charla de esa serie. Ya vimos cómo Jesús hizo los ajustes necesarios porque era la tierra, nosotros a quienes vino a visitar, ¿cierto? Entendimos que el problema no es la visita en el caso de Jesús, sino las personas que le habían de recibir, ¿cierto? Y hace 8 días vimos que la visita se volvió tan incómoda que se vieron en la necesidad de crucificarle. Pero también vimos que Él se levantó de la tumba a los 3 días, ¿cierto? Y hace 8 días celebramos eso, creo que fue un buen tiempo de celebración. Pero, ¿saben? Hoy es la tercera charla y vamos a estar enfocando en por qué Jesús no ascendió al cielo una vez resucitó. ¿Por qué para Él era tan importante quedarse unos días más? Y eso es justo lo que nosotros hacemos cuando alguien que es agradable y que está a nuestro lado quiere marcharse, ¿cierto? Nosotros queremos que esa persona se quede un poco más. ¿Cuál es el afán? ¿Por qué no te puedes quedar un poquito más? Así que ese es el título de la charla esta mañana. Un poco más, quédate un poco más. Ojalá tú seas de esos visitantes a los que les piden que se queden un poquito más y no de los que obligan al dueño de casa a colocar la escoba detrás de la puerta, que se vaya rapidito. Yo cuando estoy en algún lugar y me toma ese afán de irme para la casa, siempre me estoy preguntando, ¿será que la escoba está ahí detrás de la puerta? Bien se ha dicho que las cosas buenas parecen durar poco. ¿Ustedes han sentido eso? Que cuando uno está en un momento bien agradable, el tiempo parece ir mucho más rápido, ¿ok? O como dirían los enamorados, cuando estoy a tu lado las horas se convierten en segundos. ¿Han dicho eso alguna vez? Se escucha bien, ¿cierto? La canción también dice: maldito el tiempo que se va cuando estoy contigo. Porque solo cuando estamos en la presencia o delante de alguien a quien amamos, queremos eternizar esos momentos. Y ese es un término nuevo, eternizar. Queremos que esos momentos se extiendan, que se prolonguen y que ojalá nunca terminaran. Pero claro, solo cuando estamos en presencia de alguien a quien amamos y alguien que para nosotros es de suma importancia. ¿Saben? Jesús simplemente pudo haber ido luego de haber resucitado. Después de todo, cuando sus últimas palabras en la cruz fueron: todo consumado es, la obra está hecha. ¿Qué más necesitaba hacer? Pudo haber ido directamente al Padre, pero en cambio de eso, Él decidió quedarse un poquito más con la gente que amaba, con sus amigos. Así que esta mañana yo quiero invitarlos a que volvamos a la escena poco antes de su crucifixión, porque quiero que analicemos algunos aspectos que son importantes. En Mateo 26, versículos 21 al 35, Jesús les dice: esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del reino. Pero después de que yo resucite, y eso debieran subrayarlo en sus Biblias si pueden, si trajeron la Biblia de rayar, háganlo. Dice: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás
3 veces. El versículo 35, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. El efecto dominó. Se cae uno y todos se caen. Pero uno se levanta y los otros cobran ánimo. Y muy seguramente usted y yo hemos recibido ese tipo de motivación. Todos estamos esperando en dar el paso, pero no nos atrevemos a darlo. Pero cuando alguien toma la iniciativa, entonces nosotros tenemos el valor de caminar con él. Así que el versículo 31, ciertamente Jesús fue dejado solo, y eso ya lo vimos, ¿cierto? Fue abandonado en la cruz. Pero esas palabras declaraban una situación que era bastante importante. Y es que los discípulos, ¿qué iba a pasar con ellos? Jesús iba a morir y ellos iban a ser dispersos, ¿cierto? Es decir, muerto el maestro, los discípulos no tenían otra opción que tomar cada uno su camino. Iban a estar dispersos, desparramados, ya no iban a estar juntos, por muchas razones. Creo que la primera o la segunda vez que Jesús se les aparece a ellos, luego de ser resucitado, ellos están en una casa, con puertas cerradas, escondidos, porque tienen miedo, porque tienen pánico, y era apenas natural. Se habían matado, se había muerto su maestro, ¿qué más les quedaba a ellos? Vergüenza. Habían seguido una causa que que hasta en ese momento para ellos no había tenido ningún sentido, porque su maestro, su rey, ahora estaba muerto. Así que hasta ahí ellos estaban escondidos. Así que ya no era un grupo, sino una dispersión. Pero el verso 33, el versículo 33, está la declaración de Pedro. ¿Saben? De alguna manera, Pedro sabía a quién había seguido. Y ¿saben? No quiero decir con esto que Pedro era un hombre interesado. Pero ¿saben? Pedro había visto muchas veces a Jesús hacer grandes milagros. Pedro había visto a Jesús obrar con poder. Así que de alguna manera, Pedro tenía una confianza puesta en ese hombre, y de alguna manera eso le hacía sentir respaldado. Por eso su valor y por eso su fuerza a la hora de decir, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a morir por ti y ir contigo aunque todos te nieguen, yo te seguiré. ¿Saben? De todo el grupo de los apóstoles, Pedro es el que menos titubeaba. O sea, Pedro era el hombre más seguro, más espontáneo. Sí, terco, nosotros diríamos que un poco bruto, pero arriesgado. Era decisivo. Era el que siempre daba el paso adelante, el primer paso. Pero ¿saben una cosa? Aunque arriesgado, aunque tenía todo su valor y todo el coraje para defender lo que creía, hasta este punto, Pedro no había entendido el mensaje central de Jesús. El mensaje central era: Pedro, yo necesito morir. Y saben, Pedro, no soy yo, no eres tú, soy yo el que debo morir precisamente para que tú tengas vida. Así que Pedro, entiende por favor el mensaje de una buena vez, y me es necesario morir. El versículo 34, noten la respuesta de Jesús: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Notan el voto de confianza que Jesús le da a Pedro? Yo creo que Pedro aquí debió haber sentido un golpe. ¿Estás tan seguro que yo te voy a faltar? Y no se contenta con eso. El versículo 35 dice: si es preciso, muero por ti. Y es como si es esto lo que los demás necesitaban escuchar.
listo, no hay problema, nosotros vamos contigo. Dicen que en grupo uno es valiente, ¿cierto? Y delante del rey, Pedro se sentía valiente. El versículo 32, quizás este sea uno de los aspectos más importantes que quiero resaltar esta mañana. Jesús les dice: cuando resucite, iré delante de ustedes. ¿A dónde? A Galilea. ¿Saben? Esta es la segunda vez que Jesús declara abiertamente que va a resucitar. Antes le había dicho a algunos sacerdotes, fariseos, que él iba a derribar el templo y lo reconstruiría en 3 días. Básicamente lo que él les está diciendo es: mira, yo voy a ir a la cruz, voy a ir a la tumba, pero en 3 días voy a resucitar. ¿Pero ese mensaje quedó claro? ¿Ellos entendieron el mensaje? No. Quedaron locos. Antes de esto, Jesús le había dicho a la multitud que le pedía una señal como evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Jesús les había recordado la historia de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez gigante y que al tercer día fue expulsado, él también iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Pero ese día ese mensaje quedó claro. No. Pero ¿saben? Aquí es la segunda vez que yo encuentro claramente que Jesús les dice: mira, yo voy a resucitar. ¿Y saben qué ocurre? Los discípulos no entendieron ese mensaje, por lo menos en ese momento. Y el versículo 32, Él les está colocando una cita. Les dice: nos veremos en Galilea. Vayan allá, que allá nos vamos a ver luego de que yo resucite. Pero ¿saben? Ese detalle perdió su importancia y pasó por alto, precisamente porque el terror comenzaba a tomar fuerza en el corazón del grupo. Toda su atención estaba puesta en impedir que su maestro fuese a la muerte. Ellos no tenían mente para pensar en otras cosas, porque tanto para ellos como para usted y para mí, los muertos no cuentan. Y ellos tenían razón de estar tan asustados y con tanto pánico, porque Jesús les acaba de decir que va a resucitar, que lo va a hacer al tercer día, pero ellos no logran darle importancia a eso. Así que quiero enfocarme esta mañana en 2 puntos de esos que acabamos de mencionar. El primero es en la experiencia de Pedro, y el segundo tiene que ver con la cita que él les propone en Galilea. Así que el primer punto está en el versículo, en el primer versículo que acabamos de leer en el texto de Mateo 26, versículo 32. Pedro les dice: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. El primer punto ahí en sus boletines, para los que les gusta llenar los espacios, es el ímpetu de Pedro ante la presencia de Jesús. Ahora, pensemos un momento en Pedro y sus palabras. ¿Creen ustedes que el apóstol Pedro estaba hablando en serio? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, terco pero arriesgado, ¿cierto? Convencido de lo que va a hacer. ¿Creen ustedes que entendía realmente lo que estaba prometiendo? No. Yo creo que no entendía las implicaciones y la magnitud del cuadro completo. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que Pedro estaba seguro de lo que estaba diciendo. Quiero que vayamos a Juan 18:10, o creo que está aquí al frente. Recuerden que hace 8 días vimos la escena donde uno de los discípulos saca su espada y corta la oreja de uno de los soldados o de los
que estaban a la orden de los sacerdotes. ¿Saben quién era ese hombre? Pedro. Dice Simón Pedro que tenía una espada, la desenfundó y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¿Saben? Pedro, aunque estaba equivocado, hablaba en serio. Claramente este es un reflejo de su valentía y su determinación de morir por una causa que para él era justa. Pero su ímpetu, su valentía, su valor y su coraje solo iban a durar un poco. Porque el relato sigue en Mateo 26. Mateo 26, versículos 69 al 75, nos dice que mientras tanto, Pedro estaba sentado, ¿a dónde? Afuera, en el patio. Esto ocurre mientras Jesús está siendo interrogado y maltratado, mientras su maestro está siendo azotado, castigado. Pensé que Pedro estaba sentado afuera en el patio. No parece el mismo Pedro, ¿verdad? Ahora se le ve lejos, se le ve distante. ¿Saben? Yo me lo imagino también con una mirada hacia el rostro, sin la fuerza de levantar sus ojos y mirar a su maestro. Pero ahí está Pedro. Y noten lo que dice el relato. Y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio, y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. ¿Y qué hace Pedro? Él lo volvió a negar, pero ¿qué hizo esta vez? Con juramento, jurándoles: a este hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se nota por tu acento. Y comenzó ¿a qué? A echarse maldiciones y a jurarles: a este hombre ni lo conozco. ¿Notan ustedes la negación en ascenso? Cada vez Pedro insistía y era más fuerte en sostener que no conocía a Jesús. Primero delante de una criada y luego delante de otra criada. ¿Saben por qué el autor, el evangelista, coloca esas cosas? Creo que no hay una cultura más machista y en la que la mujer tenga tan bajo valor como es la cultura oriental. Y este hombre, que había sido parte de la corte del rey, que era capaz de entregar su vida por el maestro, ahora lo niega 3 veces, y 2 de ellas delante de una criada. Eso tenía un valor importante, especialmente para esa cultura. Y dice que en ese instante cantó el gallo. Y el versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó lo que Jesús había dicho: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Yo me pregunto, ¿dónde fue la valentía de Pedro? Yo me pregunto, ¿dónde fue la destreza de la espada que corta orejas? Yo me pregunto, ¿dónde fue el valiente que desafía a un ejército romano? ¿Dónde había ido ese hombre valiente que ahora niega a su maestro delante de una criada, no una, sino 2 veces?
¿Saben? Después de defraudar a Jesús, ¿qué le quedaba por pelear? A Pedro. A mí se me ocurre algo esta mañana, y es, no culpemos a Pedro. Fácilmente podríamos hacerlo, pero ¿saben? Creo que Pedro tenía el valor y el coraje para hacerlo, y eso está claro. Pero ¿saben qué ocurre en esta escena? Hasta este punto, hasta este momento, la muerte aún dominaba. Hasta este momento el poder de la muerte estaba en todo su furor. Y hasta este momento el poder de la muerte hacía que aún los hombres más valientes tuviesen temor. Así que no es para culpar a Pedro. Pedro hasta este momento, con todo lo que había significado Jesús para su vida, no tenía una causa suficiente como para entregar su vida. Y aun cuando la entregara, no iba a lograr mayor cosa hasta ese momento. Es más, antes de eso, ya alguien había muerto, Judas. Y su muerte no había logrado absolutamente nada. Se sintió culpable, se sintió indigno, un arrepentimiento para condenación. Pero ¿qué iba a lograr la muerte de Pedro? Y si es que Jesús muere, pero Jesús no resucita, ¿qué habría logrado la muerte de Jesús? Así que hasta este momento, el poder de la muerte también se apoderó de Pedro. Y después de mirar eso, ¿qué le queda a un hombre que niega a su amigo, a su mejor amigo? ¿Qué le queda a un hombre que le mintió al Salvador de su alma, a Dios? ¿Qué le queda a un hombre que tiene todo lo que necesita, si es que quiere sentirse falso e indigno? Le queda una cosa. Versículo 75. Llorar amargamente. Llorar desconsoladamente, con mucho dolor. ¿Saben? Esto es muestra fiel de que los hombres también lloramos. ¿Pueden ustedes imaginar ese tipo de llanto? ¿Pueden ustedes mirar lo que se siente, mirar el rostro del amigo y sentir que no puedes hacer absolutamente nada? Sentirte impotente, pero aparte de eso también sentirte falso. Sentir que las palabras que más temían son exactamente las que ahora les haces honor con tu actitud. Yo imagino que su alma tenía que estar completamente rota. Y yo me imagino que Pedro debió haber recordado poco antes la traición de Judas. Y saben, yo imagino que Pedro debió haberse sentido igual. Debió haberse sentido traicionero. No alcanzo a imaginar los sentimientos con los que ahora Pedro estaba luchando. Entonces, ¿qué hay para estos hombres ahora? ¿Qué les queda? Dispersión, causa de vergüenza por haber defendido una mentira, remordimiento en el caso de Pedro por haber negado a su maestro, volver atrás. Tal vez esa era una opción que tenían. Jesús ya no está, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? La fácil es volver atrás. Pero yo me pregunto, ¿qué más hacían ellos? Volver atrás es justo lo que hacen. Quiero que vayamos, bueno, ese es el segundo punto que ustedes tienen. Los pescadores de hombres vuelven a su vieja
costumbre. Jesús los había reclutado, los había llamado, los había convocado para que dejaran sus redes y Él los había convertido en pescadores de hombres. Así que mientras el tiempo que estuvieron con Jesús, toda su atención y toda la información que Jesús les dio fue precisamente para eso, para que fueran pescadores de hombres, para que trabajaran para su reino. Pero ahora ese reino parece que ya no existe y no va a existir. Así que en Juan capítulo 21, versículos 2 al 9, leemos lo siguiente. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, es decir, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. El versículo 3, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. ¿Qué dijeron los otros? Vamos nosotros. Efecto dominó. Ya habían reflejado antes que no iban a salir con nada. Pero aquí otra vez se nota la influencia que Pedro tenía sobre el grupo. Pedro era el que iba adelante. Y les dice Pedro, voy a pescar. Los demás dijeron, vamos contigo. Salieron pues de allí y se embarcaron. ¿Pero qué? Esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y al instante era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Si ustedes van a Honda, o a las riberas del río Magdalena, donde hay pescado, ustedes van a ver muchos hombres en ropa muy ligera. Así que hasta aquí, el mismo Pedro no se había percatado que Jesús estaba con ellos. Y cuando por fin descubre que es Jesús, me imagino que se cubrió con su túnica, con su bata, y lo que hace es lanzarse al agua. En versículo 8, los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. ¿Qué les quedaba a los discípulos después de perder a su maestro? Volver a sus vidas antiguas, a sus viejas costumbres. Volver atrás. Eso es tomado para muchos como un fracaso. Y con razón, lo era. Hace unos días atrás, estos señores eran íntimos del rey. Es como cuando tú eres el empleado estrella de tu compañía. Tú eres la mano derecha de tu jefe. Y de un momento a otro surge otro jefe y a ti te despiden. ¿Cómo te sientes? Es exactamente eso. Tú eres el preferido, tú eres el consentido. A ti se te han entregado todas las directrices del proyecto. Y es más, tú haces alarde de eso. Y el otro día te despiertas solo para saber que nada de eso es cierto. Ahora son simplemente pescadores otra vez. Vuelven atrás. Casualmente, aquella noche no habían pescado nada. ¿Por qué no habían pescado nada aquella noche? ¿Qué les hace pensar a ustedes eso? Hay varias cosas que uno puede pensar. Todas las veces no caza el tigre, ¿cierto? Tal vez esa no fue una buena noche. Es normal.
Pero entonces está la otra pregunta: ¿por qué a Jesús sí le funcionó? ¿Sería que ellos en toda la noche no habían lanzado la red donde Jesús les pidió que la lanzaran? Yo creo que en una noche es posible que lo hayan hecho. Bueno, Jesús hace milagros. ¿Será que se les ha olvidado? ¿Creen ustedes que eso se olvida? No, yo no creo que eso se olvide. ¿Habían perdido la costumbre en 3 años, en menos de 3 años? No. ¿Saben? A mí se me ocurre algo. Y la verdad no sé si estoy siendo demasiado fantasioso con el texto. Pero, ¿saben? A mí se me ocurre que ese era un cuadro que ilustraba perfectamente lo que eran las vidas de estos hombres sin la presencia de su maestro. A mí se me ocurre pensar que ahora sus vidas eran frustradas. A mí se me ocurre que ahora sus vidas eran como largas noches en vano. A mí se me ocurre pensar que ahora sus vidas eran como redes vacías, porque ya no tenían aquel por quien lo habían dejado absolutamente todo. Pedro antes de eso había dicho a Jesús que no tenía sentido volver atrás, y que no tenía sentido volver atrás porque solamente Jesús tenía palabras de vida. Es decir, tú eres todo lo que necesito. ¿Cómo me preguntas que si voy a volver atrás? ¿Hacer qué, Jesús? Pero ahora Pedro no tiene otra opción y está atrás. Pescadores de hombres, de vuelta a los pescados. Pero ¿saben? Dios no desperdicia el dolor de sus hombres. Dios no desperdicia el llanto de sus santos. Dios no desperdicia las lágrimas de sus hijos. El tercer punto en la charla es: la misión debe continuar. ¿Recuerdan ustedes el texto inicial? Jesús les había dicho que luego de resucitar iría delante de ellos a Galilea. ¿Ok? Pues la cita, el reencuentro tiene que llevarse a cabo. En Mateo 28, versículos 16 al 20, leemos que los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que ¿quién? Que Jesús les había indicado. Había una cita, aún después de la muerte. Cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que ¿qué va a hacer Jesús? Va a estar con ellos por siempre, hasta el fin del mundo. Ya no hay tumba que nos prive de la compañía del Rey. Ya no hay temor que pueda invadir sus corazones, porque Jesús ha resucitado y les está dando la evidencia con su presencia ahora mismo. Es como si les dijera: muchachos, yo soy el que los he llamado, ¿y saben qué? ¿Por qué no confían? Mírenme, aquí estoy justo como se los había prometido. No los voy a defraudar. Ustedes van a trastornar el mundo con mi mensaje, el único mensaje que puede cambiar el mundo. Díganle al mundo: sí, que yo tuve que morir, que yo tuve que ir a una tumba, pero también díganles que yo resucité. Aquel día los discípulos adoraron. Y saben, esta es la segunda vez
que los discípulos en grupo adoran a Jesús. Antes, cuando Jesús había calmado la tormenta, no sé si recuerdan ese texto, dice que cuando ellos vieron que Jesús había calmado la tormenta, luego de sentir mucho miedo, ellos decían: ¿quién es este que aún los fuertes vientos y la naturaleza escucha y obedece? Dice que luego de eso se postraron y le adoraron. Pero saben, esa vez es especial. Esa vez ocurrió después de un milagro. Pero ahora no tienen un milagro. ¿O sí? Sí. El milagro más grande que el mundo haya podido experimentar. El Jesús resucitado. Antes de eso le habían reverenciado, le habían honrado, pero es la segunda vez que le adoran. Y saben, después de resucitado es la primera. Ahora están adorando a un Dios que había muerto, pero que ahora está vivo. Y en segundo lugar dice que aunque lo adoraron, algunos dudaban. ¿Ustedes creen que Pedro también dudó esta vez? Yo me atrevo a decir que no. Yo me atrevo a decir con toda seguridad que Pedro no estaba dentro de esos que dudaban. ¿Saben qué me parece hermoso? Que Dios es capaz de llevar a Pedro de la negación a la adoración. Que Dios es capaz y tiene el poder de llevar a un hombre que se siente falso, indigno, a un hombre que ha llorado amargamente, a un momento sublime de adoración al Rey. ¿Qué cuadro más impresionante? ¿Saben qué dice el texto que empezamos leyendo? Que el maestro iba a morir, que el pastor iba a morir y que las ovejas iban a estar dispersas. Pero ¿saben qué nos dice este texto? Que Jesús los llevó de la dispersión a un momento de intimidad con el maestro en grupo. Otra vez estaban juntos. Ya no hay miedo, no hay temor. Solo hay espacio para compartir un momento más a la compañía del Cristo resucitado y para pensar en la tarea grande. Las redes tienen que volver a su lugar porque Jesús no defrauda a sus seguidores. Por favor, presten atención al siguiente video. ¿Y si este es su ejército? ¿Por qué se retira? ¡No venimos a pelear por ellos! ¡Vámonos! ¡Los ingleses son muchos! ¡Hijos de Escocia! Soy William Wallace y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Han venido a pelear como hombres libres. Son hombres libres. ¿Qué harían sin su libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos! ¡Y viviremos! ¿Sí? Peleen y tal vez morirán. ¡Huyan y vivirán! Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir al enemigo que pueden tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad. ¡No se retiren! ¡No se retiren!
¡Mis hermanos! He visto en sus ojos el mismo temor que estruja nuestras almas. Tal vez venga el día en que el corazón del hombre se rinda, en que olvidemos a los amigos y rompamos todo lazo de amistad. Pero este no es el día. Una hora de lobos y escudos deshechos cuando la era del hombre se volverá añicos. Pero este no es el día. Este día hay que pelear por todo lo que más quieran sobre esta tierra. Hoy deben resistir. ¡Hombres del oeste! ¿Creen ustedes que eso solo ocurre en las películas? No. Usted y yo en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado un mensaje de aliento. Ustedes y yo en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado más que las palabras de un rey, o más de las palabras de cualquiera. Usted y yo en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado a alguien que desafíe nuestro valor. Y esa escena del Señor de los Anillos es una de las escenas que más me encanta escuchar. Es una de mis favoritas, porque saben, como hombre me desafía. El pueblo escocés necesitó las palabras de su rey para recobrar valor y pelear por lo que ellos creían. Rohan y Gondor en El Señor de los Anillos necesitaron las palabras de su rey y tuvieron el valor que necesitaban para pelear. Solo necesitaban una oportunidad de alguien que imprimiera el coraje en sus corazones. Los discípulos también necesitaban una oportunidad, solo una. ¿Y saben qué es lo impresionante? Que su rey tampoco se la negó. Jesús pudo ir directamente al cielo. Pero ¿saben el valor de esos hombres que trastornaron al mundo? No habría sido el mismo si es que ellos después de la resurrección no tienen un encuentro personal con su rey, con su maestro, con su amigo. ¿Saben qué dijo Juan Wesley, uno de los evangelistas que la historia recordará por siempre? Juan Wesley dijo alguna vez: denme 100 hombres que no teman más que a Dios, que no odien nada más que el pecado, que conozcan a Jesucristo, y sacudiré el mundo. ¿Qué le da el valor a un hombre para que saque esas declaraciones? Yo estoy seguro que el mensaje de William Wallace, el mensaje de Aragorn y las palabras de Juan Wesley son un fiel reflejo de alguien que les mostró el verdadero valor y dónde radica la fuerza de un hombre. Ni siquiera radica en nuestras ideas. La fuerza de los discípulos radicaba en un mensaje que trascendía lo terrenal. Su fuerza tuvo origen en un mensaje divino, en un mensaje que les recordaba que aún cuando sus vidas fueran entregadas, valdría la pena. En un mensaje que los invitaba a salir de las puertas en las cuales estaban encerrados. A diferencia de William Wallace y este otro rey, Jesús no invitaba a sus apóstoles a luchar por la libertad de un pueblo. La invitación que Jesús les hizo fue a cambiar el mundo con un mensaje que hasta el día de hoy sigue surgiendo efecto y transformando vidas.
el mensaje y la meta más importante de la vida y de la historia les fue dada a esos hombres aquel día. Porque Jesús sabía que ellos necesitaban un encuentro más con Él. Aquel día Jesús les dijo: ustedes son dignos de esa tarea. Pero ya no hay más negación, ya no hay más llantos amargos, ya no hay más encierros, ya no hay más dudas. Vayan y hagan discípulos y no tengan miedo, porque yo jamás los voy a dejar. Estaré con ustedes desde ahora y para siempre. El miedo a la muerte ya no tiene poder. Esta mañana yo me siento agradecido con Dios, con Jesús, de que Él haya cumplido la cita, que haya puesto antes de su muerte a sus discípulos, porque era el valor, o era lo que ellos necesitaban para volver a la misión, para volver a la obra. Esta mañana yo me siento agradecido con Jesús de que aquellos hombres hayan recobrado el valor y la fuerza. Esta mañana yo me siento agradecido con Jesús de que Él me haya tenido en cuenta para la obra que Él está realizando. ¿Y saben cuál es la buena noticia de todo esto? Que tú también estás invitado, que tú también estás invitada a cambiar y a transformar el mundo con el único mensaje que puede hacerlo. Jesús aquel día no presentó un gran discurso, pero ¿qué más necesitaban los discípulos aparte de su presencia? ¿Qué otra cosa necesitamos usted y yo aparte de la promesa de que Él está con nosotros en cada instante de nuestros días y por la eternidad? Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Tal vez tu vida hasta este momento esté muy en sintonía con la vida de un hombre como Pedro, antes de que Jesús, o poco antes de que Jesús fuese a la cruz. Tal vez te sientes indigno, tal vez te sientes que no puedes hacer gran cosa, tal vez te sientes impotente ante la vida misma, ante las circunstancias que ésta te sortea. Y lo único que puedes hacer es llorar amargamente porque no encuentras una razón por la cual luchar para tu vida. Yo te tengo una invitación esta mañana. Quiero que recuerdes al hombre que pudo ver a su amigo, al mismo que había negado. Quiero que pienses en ese mismo hombre luego de haberle resucitado. Quiero que pienses en ese mismo hombre después de restaurado. ¿Saben? La Biblia y la historia nos recuerdan que Pedro finalmente entregó su vida por lo que creía y por su maestro. Y yo te digo que esta mañana, hoy mismo, tú puedes conocer a ese mismo hombre que transformó la vida de Pedro, que transformó y que dio sentido a la vida de esos 12 hombres y que tuvieron el valor para entregarlo todo a causa de alguien que lo valía todo. ¿Tú quisieras esta mañana conocer más de ese Jesús, conocer más de ese Cristo que murió, que resucitó, pero que hoy te invita a que le sigas? Si tú quieres cambiar la historia de tu vida, si
quieres tener una antes y un después, levanta tu mano esta mañana. Con tu mano levantada simplemente nos estás diciendo: mira, yo quiero que alguien me diga qué debo hacer para conocer a ese Jesús, para conocer a ese Rey. ¿Hay alguien? Alguien que con mano levantada diga: yo quiero conocerlo. Yo quiero que mi vida tenga sentido. ¿Hay alguien? Amén. ¿Hay alguien aquí, por favor? Mantengan sus manos levantadas, por favor. Alguien se va a acercar. Gracias. Ahora quiero referirme a ti, que ya conoces del Evangelio y que has conocido al Rey de verdad, al único Rey. Tal vez no hayas escuchado, o tal vez en mucho tiempo no escuches, tal vez un gran discurso, una gran predicación. Pero yo te pregunto esta mañana: ¿qué más necesitamos usted y yo? Que no sea la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, para pelear, para ir delante, para involucrar a otros y para contagiar a otros con el mensaje del Evangelio en nuestras vidas. ¿Acaso no es suficiente? Yo creo que sí. Así que la invitación esta mañana es: tenemos un Rey que no se bastó, que no se conformó con dar un gran discurso, sino que después de muerto nos invita a seguirle. Mi Jesús, gracias por tu obra, gracias por dar sentido a mi vida, y gracias por recordarme, Señor, que la tumba está vacía y que absolutamente nada ni nadie puede ahora privarme de tu presencia, de tu consuelo, de tu aliento, de tu cuidado, de tu fuerza. Gracias por ser quien eres en mi vida.